¿Qué tal, jóvenes? En este video vamos a ver el cálculo de las derivadas parciales de algunas funciones. Para este ejemplo voy a utilizar el cálculo de estas derivadas parciales en una función que contiene una función sinusoidal y un argumento. Y vamos a ver algunos de los conceptos de derivadas parciales a medida que vayamos desarrollando los ejercicios a lo largo de esta serie de videos que vamos a estar subiendo para la parte de ejercicios de derivadas parciales. Este es el primer ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo en donde podamos llegar a entender los conceptos que vamos a involucrar aquí en la parte de cálculo de varias variables. Muy bien. Para empezar, vamos a observar que nos está dando una función y esa función corresponde o tiene más bien, tiene dos variables, es x y y. En este caso es una función en términos de x y y, una función de seno con su argumento y nos pide que calculemos la derivada parcial con respecto de x y la derivada parcial con respecto de y. Hay que tener en consideración que la derivada parcial se escribe así, con este símbolo. Este símbolo indica derivada parcial, que no es lo mismo que la d que generalmente usamos en las derivadas de una función, ¿sí? Tenemos derivada de una función con respecto de x. No es lo mismo la derivada que la derivada parcial. Entonces, una vez que ya conocemos que este símbolo indica derivada parcial, bueno, vamos a proceder a hacer el cálculo de esa derivada parcial de esta función. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es la derivada parcial de f con respecto de x va a ser igual a, vamos a calcular la derivada del seno, que en este caso la derivada del seno sabemos que es coseno de la función, o sea, coseno de su argumento, que en este caso es x1 más y, ¿sí? Esto va a estar va a estar multiplicado por la derivada del argumento, ¿sí? Y en la derivada del argumento tenemos que la derivada del argumento x1 más y, la derivada de esto con respecto de x, pues bueno, aquí sabemos que podemos ver que la parte del numerador solamente contiene a la x y la parte del denominador pues es una constante en este caso. Entonces la derivada de x para este caso va a ser 1, ¿sí? Entonces aquí nos va a quedar vamos a escribirlo así, por la derivada de 1 sobre 1 más y. Que esto va a ser igual a, esto nos va a dar el coseno de x entre 1 más y por la derivada de eso, pues nos da 1. Bueno, aquí quedamos que era x, ¿verdad? X y la derivada de x es 1 por 1. Y 1 por esto, pues nos va a dar esa partecita de ahí. Entonces la derivada parcial de la función f con respecto de x es igual a el coseno de x. Bueno, y aquí me hace falta multiplicar, es 1 entre 1 más y, así. Coseno de x, 1 más y 1 entre 1 más y. Bueno, y una vez que esto ya está definido, ahora vamos a calcular. Esta es la derivada de la función con respecto de x, la derivada parcial, y vamos a calcular la derivada parcial con respecto de y. Esto nos va a quedar de la misma manera. La derivada del seno, pues es coseno de su argumento, que queda igual, x, 1 más y. Y cerramos aquí. Y esto va a estar multiplicado por la derivada. Esto va a estar multiplicado por la derivada del argumento. Pero ahora va a ser con respecto de y. Y la derivada del argumento es x1 más y. Entonces de aquí lo que vamos a hacer es que tenemos que calcular esta derivada. La derivada de con respecto de y de esta función. X sobre 1 más y.
Y aquí podemos utilizar la formulita de u sobre v, ya que la y está en el denominador. Y esto, si recordamos esta formulita, es v por el diferencial de u menos u por el diferencial de v entre v al cuadrado. Entonces, sabemos que u es x y v es 1 más y. Entonces, v es 1 más y, que va a multiplicar a la derivada de u, pero en este caso la derivada de u con respecto, u es x. Bueno, déjenme ponérselos aquí. U es igual a x y v es igual a 1 más y. La derivada de u, o sea, la derivada de x con respecto de y, pues es 0. Y la derivada de v con respecto de y es 1. Entonces, 1 más y por 0. Menos u, que es x, por la derivada de v, pues en este caso es 1. ¿Sí? Y todo esto dividido entre v al cuadrado, que sería 1 más y. Todo esto elevado al cuadrado. Y esto me va a quedar menos x entre 1 más y al cuadrado. ¿Sale? Y ahora sí, entonces mi derivada parcial con respecto de y va a ser igual a el coseno de x sobre 1 más y, que va a multiplicar a x sobre 1 más y al cuadrado. Bueno, permítanme escribirlo mejor. Es x entre todo esto al cuadrado, 1 más y al cuadrado. Y este es menos. Este menos viene de este signo que calculamos aquí. ¿Sale? Y así se calcularía la derivada parcial de esa función con respecto de x y la derivada de esa función con respecto de y. Este es un ejemplo sencillo y a medida que vayamos avanzando vamos a ir haciendo ejemplos diferentes, ejercicios diferentes y que vayan subiendo un poco el nivel.